20 minutos. Ese era el tiempo exacto que había durado la alteración de la realidad en París. Marinette Agreste repasó el dato en su mente mientras la limusina plateada se deslizaba suavemente por las calles de la ciudad a la mañana siguiente. 20 minutos de caos, destrucción y reescritura cósmica que el mundo apenas había logrado procesar. Para alivio de Marinette, la rapidez de los eventos había jugado a su favor. Cuando las autoridades y los medios de comunicación finalmente reaccionaron, la pelea ya había terminado. Las únicas imágenes de la Dibu Chat Noir provenían de un helicóptero de noticias pilotado apresuradamente por la reportera Nadja Chamak, quien solo había logrado captar el último minuto del combate. Un cráter negro, un destello rojo y la ciudad reparándose a sí misma. Calidad granulada, rostros irreconocibles. Perfecto. Sin embargo, había algo que a Marinette le helaba la sangre mucho más que la posibilidad de ser descubierta por la prensa. Su propia coartada. Miró de soslayo al asiento delantero. Natalie revisaba su tableta con su habitual expresión de témpano, y el gorila conducía en silencio. Ambos creían fervientemente que Marinette había estado con ellos en el interior de una cafetería segura durante todo el incidente del mimo. Tiki había alterado sus mentes. No había sido una simple sugestión. La diosa de la creación había tejido un recuerdo falso en los cerebros de su asistente y su guardaespaldas, modificando sus percepciones con una facilidad que resultaba nauseabunda. La realidad es solo la tela que yo decido hilar, princesa, le había dicho el Kwami la noche anterior. Marinette se estremeció al pensar en el poder que llevaba en las orejas. Al bajarse de la limusina frente al Instituto Flanoise Dupont, Marinette sintió un peso extra sobre su hombro derecho. Visible solo para ella por la conexión de los Miraculous, Tiki estaba sentada allí. Pero no tenía su inofensiva forma de insecto cabezón. Había adoptado la apariencia de un espectro, una versión en miniatura de la propia Marinette, pero translúcida y bañada en un aura de energía carmesí. La entidad cósmica con rostro humano sonreía con una falta de empatía fascinante. Marinette intentó ignorarla y comenzó a subir los 5 escalones de la entrada del colegio. De repente, la versión espectral de Tiki extendió una pierna minúscula y asestó un golpe invisible pero contundente detrás de la rodilla de Marinette. La princesa azul, famosa por su equilibrio en pasarelas internacionales, tropezó torpemente. Sus manos rasparon el concreto y cayó de rodillas al suelo. Un microsegundo después, un estruendo ensordecedor sacudió la entrada. Una maceta de terracota maciza, desprendida de la cornisa del tercer piso por el viento remanente de los daños estructurales del día anterior, se hizo añicos exactamente en el lugar donde la cabeza de Marinette habría estado si no hubiera caído. Los pedazos de arcilla y tierra volaron a centímetros de su rostro. ¡Por Dios! Marinette. Exclamó Alia Cesaire, apareciendo de la nada y agarrándola por los brazos para ayudarla a levantarse, sacudiéndole el polvo de la chaqueta de diseño. ¿Estás bien? Casi te maté, trasto. Marinette parpadeó, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Miró de reojo a su hombro. El espectro carmesí se desdibujó, contrayéndose hasta volver a su forma contenida de Kwami. Tiki se cruzó de bracitos diminutos, flotando cerca de su oído. Llevo más de un siglo sin tener a una portadora, Marinette susurró Tiki con su vocecita aguda, pero arrastrando una gravedad milenaria. Mi deber es asegurar que sobrevivas para que mi magia fluya. Un golpe así te habría noqueado, y los dioses no duermen en horario escolar. De nada. Marinette tragó saliva. Su Kwami no era solo impredecible. Su naturaleza ligada a la creación constante hacía que su comportamiento fuera tan inestable como un volcán. A veces actuaba como una niña adicta a las galletas, y a veces como un ente que manipulaba mentes y cuerpos sin pedir permiso. Señorita Agreste. 1000 disculpas, 1000 disculpas. Gritó el señor Damocles, el director del instituto, saliendo a toda prisa por las puertas, pálido como un fantasma. El personal de mantenimiento debió revisar las cornisas. Le aseguro que rodarán cabezas por esto. Por favor, no le mencione esto a su padre. Marinette se sacudió las manos con elegancia, recomponiendo su máscara de hielo de inmediato. Odiaba que la gente se arrastrara ante su apellido. No hay necesidad de despidos, director Damocles, respondió Marinette con voz suave y gélida, acomodándose la mochila. Ha sido un simple accidente. Solo le pido que se asegure de que el mantenimiento sea riguroso a partir de hoy. No todos los estudiantes tienen mis reflejos. Sin esperar la respuesta del tembloroso director, Marinette caminó hacia el interior del edificio, seguida por una asombrada Alia. Al entrar al aula, Marinette se sentó en su lugar de la primera fila, y Alia no dudó en tomar asiento a su lado.
El ambiente en la clase era lúgubre. Los estudiantes murmuraban sobre el ataque del día anterior, algunos aún pálidos por el susto. De pronto, un bufido se escuchó justo detrás de ellas. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando a la princesita perfecta e intocable, Marinette? Siseoch Loevo urge Ois, cruzándose de brazos. Tropiezas en las escaleras y el director casi te besa los zapatos. Es patético. Marinette no se giró de inmediato. Acomodó sus libretas con lentitud, sintiendo ese viejo hastío. Siempre era igual. A veces, Marinette se preguntaba qué habría sido de Sloe si, tras el divorcio de los Bourgeois, se hubiera ido a Nueva York con su madre, Audrey, dejando a su media hermana Zoe en París. Zoe era un poco empalagosa, sí, pero al menos no requería un constante esfuerzo bélico para convivir con ella. Girando levemente la cabeza, Marinette clavó sus ojos azules en la rubia. Dejaré de actuar como la princesa perfecta en el mismo instante en que tú dejes de ser una egocéntrica insoportable, Sloe. Y, por favor, baja la voz. Me das dolor de cabeza. Sloe abrió la boca, ofendida, pero Sabrina le tiró de la manga para calmarla. Alia soltó una risita ahogada y se inclinó hacia Marinette. Oye, ¿cómo funciona exactamente la relación entre ustedes dos? Susurró la aspirante a periodista. Crecimos juntas en el mismo círculo social. Conocemos los defectos de la otra mejor que nadie, respondió Marinette, cortante y al punto. Pero su atención se desvió rápidamente. La señorita Bustier entró al aula y comenzó la clase, intentando calmar a los estudiantes. Mientras la profesora hablaba sobre literatura, los ojos de Marinette escanearon la habitación. Observó el miedo latente en sus compañeros. El mimo había causado un impacto profundo. Su mirada se detuvo en la segunda fila, donde estaba sentado Adrien Dupin-Chen. Marinette frunció el ceño imperceptiblemente. El rubio no lucía simplemente asustado. Lucía atormentado. Tenía la mirada perdida en su escritorio, las ojeras marcadas y una palidez que no encajaba con su habitual sonrisa radiante. Parecía un soldado que acababa de regresar del frente. Parece como si hubiera visto a alguien morir, pensó Marinette. Un escalofrío le recorrió la espalda. Como la Gibbut, había reparado la ciudad, sí. Pero su magia reconstruía vidas. ¿Resucitaba a los muertos? Cuando le preguntó a Tiki anoche, la respuesta de la diosa había sido exasperantemente ambigua. La creación no deshace la muerte, Marinette. Simplemente devuelve la materia al estado en que la tela estaba intacta. Esa respuesta la dejaba con más preguntas. ¿Significaba que si alguien moría triturado por escombros, su magia los traía de vuelta sin alma? ¿O los reconstruía biológicamente como si nada hubiera pasado? Odiaba a los dioses y sus acertijos. Odiaba no tener el control absoluto de las consecuencias. Al menos, se dijo a sí misma apartando la vista de Adrien, el villano de ayer solo estaba enojado, no era un asesino. En ese mismo instante, en el distrito policial de París, las cosas eran muy diferentes. En el interior de una fría celda de detención preventiva, un hombre robusto con las manos esposadas a la espalda respiraba agitadamente. Sus nudillos estaban en carne viva de tanto golpear la pared. Frente a los barrotes, el oficial Roger Raincomprix lo miraba con severidad. Se acabó el juego para ti, sentenció Roger, ajustándose la placa. 20 años de prisión. Eso es lo que te espera por intento de robo a mano armada en la bóveda del Banco Central. Y pensar que tu brillante plan se fue al traste porque tus socios te abandonaron a tu suerte al primer sonido de las sirenas. Como todos los cobardes, huyes con escoria y te dejan como escoria. El oficial se dio media vuelta y salió del pasillo, dejando al prisionero en soledad. El criminal no gritó. Apretó los dientes hasta hacerlos rechinar. La traición de sus compañeros, la humillación del arresto, los años que perdería en una jaula, todo eso se condensó en su pecho como alquitrán hirviendo. No era solo tristeza o resentimiento. Era un odio puro, denso y letal. Un deseo profundo de ver el mundo arder y aplastar a los que lo habían dejado atrás. A kilómetros de allí, en la quietud de su observatorio, los ojos de Gabriel Agreste se abrieron de golpe detrás de la máscara plateada de Aumont. Una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro. Ah, esto es diferente, murmuró, paladeando la emoción a través del enlace oscuro. El mimo era solo un hombre herido. Dobló su voluntad porque en el fondo no quería matar. Pero este hombre anhela la sangre. Su alma es una caldera de violencia contenida. Aumont levantó la mano, sintiendo la tentación de enviar una mariposa corrupta en ese mismo instante. Pero se contuvo. Bajó el brazo lentamente. No.
Si le doy el poder ahora, el impacto del arresto aún nubla su juicio. Lo dejaré en esa celda. Dejaré que su furia fermente en la oscuridad, que el odio hacia sus traidores eche raíces profundas hasta que consuma cada rastro de su humanidad. Mañana te daré mi Akuma. Y a diferencia de mi primer intento, de ti tendré el control total, porque compartiremos el mismo deseo de destrucción. Aumot se dio la vuelta, envuelto en las sombras, mientras París giraba ajena a la bomba de tiempo que latía en el corazón de sus prisiones. El receso en el Instituto Flanoise Dupont solía ser un ejercicio de tensiones invisibles, pero esa tarde, el patio trasero parecía el escenario de un tratado de paz sumamente inestable. Sentadas en una de las mesas de madera bajo la sombra de los castaños, Chloe Bourgeois y Alia Césaire se miraban con una hostilidad que habría hecho retroceder a cualquiera. Entre ellas, Marinette Agreste bebía un sorbo de té helado con una parsimonia glacial, observando el encuentro como quien analiza una partida de ajedrez particularmente predecible. No entiendo qué haces con ella, Marinette, bufó Chloe, apartando su bolso de diseñador como si la presencia de Alia pudiera contaminar el cuero. Su perfume huele a transporte público y sus preguntas son un dolor de cabeza. Y yo no entiendo cómo no te da dolor de espalda cargar con tanto ego, Bourgeois, replicó Alia, cruzándose de brazos y sosteniéndole la mirada sin un solo rastro de timidez. Al menos mis preguntas buscan la verdad, no una sesión de fotos gratis. Cualquiera habría esperado que Chloe estallara en gritos o que llamara a su padre, el alcalde. Sin embargo, tras un segundo de silencio tenso, la rubia solo soltó un bufido y desvió la mirada, visiblemente fastidiada pero sin romper el espacio. Marinette esbozó una sonrisa casi imperceptible. Ella sabía leer a las personas mejor que nadie en esa escuela. Sabía que, a pesar de sus mundos opuestos, Chloe y Alia compartían una cualidad que escaseaba en la alta sociedad parisina. Ninguna de las dos sabía fingir. Eran de frente, ruidosas y brutalmente honestas. Y en el código de Marinette, la honestidad tosca valía 1000 veces más que la cortesía hipócrita. Minutos después, Chloe se levantó para ir al baño, arrastrando a Sabrina consigo. Alia aprovechó el momento para inclinarse hacia Marinette, con los ojos entornados por la curiosidad. Oye, tengo que preguntártelo, susurró la de las gafas. ¿Cómo demonios haces para lidiar con ella? Pensé que tendrías que intervenir para que no me arrancara los ojos, pero de alguna manera, la controlas. ¿Por qué eres su amiga? Marinette dejó el vaso de té sobre la mesa y miró a Alia con sus profundos ojos azules. Prefiero que Chloe me mire a la cara y me diga que soy una pendeja insoportable antes de que me sonría y me apuñale por la espalda, respondió Marinette, con una franqueza que desarmó a Alia. En mi mundo, la gente te alaba solo para conseguir una invitación a las pasarelas de mi padre o para que les diseñe un vestido gratis. Chloe es caprichosa, egoísta y ruidosa, pero con ella sé exactamente dónde piso. Tras una situación personal, bastante compleja de la que no voy a hablar, ella fue la única de la élite que no me miró con lástima fingida. Nos insultamos de todas las formas posibles, pero al final del día, sabemos que podemos abrazarnos de verdad porque no hay máscaras entre nosotras. Alia parpadeó, asimilando las palabras. La perspectiva de Marinette sobre las relaciones humanas era cínica, pero dolorosamente real. Vaya forma tan cruda de ver la amistad, comentó Alia con suavidad. Aunque, supongo que tienes razón. Al menos con ella no hay sorpresas. Y he notado que, aunque Chloe va de diva, a Sabrina no la trata como a una sirvienta como todos dicen en los pasillos. No lo hace porque sabe que, si lo hiciera, yo misma le quitaría el habla para siempre, sentenció Marinette, ajustándose la mochila. Sabrina es la mejor amiga que Chloe podría tener, y Chloe lo sabe, aunque le cueste admitirlo en público. Yo me encargo de recordárselo cuando se le olvida. Alia sonrió, genuinamente impresionada por la lealtad silenciosa de la pelinegra. ¿Y cuáles son tus aspiraciones para este año en el instituto, princesa azul? ¿Dominar el diseño? ¿Ser la número 1? Marinette miró hacia el cielo encapotado de París. Suspiró, y por un microsegundo, la armadura de la heredera perfecta se agrietó, revelando el cansancio de una joven que cargaba con el peso de los dioses en sus hombros. Vivir, Alia, susurró Marinette. Solo quiero vivir. Antes de que Alia pudiera indagar más en esa respuesta tan simple y a la vez tan cargada de melancolía, el timbre del instituto sonó con fuerza, anunciando el fin del receso y obligándolas a volver al aula. Mientras tanto, en el distrito policial de París, el silencio de las celdas de detención preventiva fue interrumpido por el chirrido de un teléfono público de pared. El oficial de guardia abrió la reja de la celda de Alex, el prisionero robusto de nudillos ensangrentados. Tienes una llamada, prisionero.
5 minutos. No te pases de listo. Alex, con las manos aún temblando y el rostro demacrado por una noche de furia contenida, se acercó al teléfono de baquelita negra. Descolgó el auricular y lo pegó a su oído con una mezcla de esperanza y desesperación. «Hola. Mamá», preguntó con la voz quebrada. Había hecho ese robo para pagar el tratamiento de su cáncer. Todo había sido por ella. Eres una maldita basura, Alex. Mejor púdrete en el infierno. La voz al otro lado del hilo telefónico no era la de su madre. Era la de su hermano menor. Una voz cargada de un desprecio tan puro que golpeó a Alex como un puñetazo físico. ¿De qué hablas?, balbuceó Alex, apretando el auricular. El dinero, el tratamiento, no era necesario que terminaras de matar a nuestra madre para conseguir ese maldito dinero, siseó su hermano, con la voz ahogada en lágrimas de rabia. Cuando la policía llegó a la casa a decirnos que te habían arrestado por robo a mano armada, a mamá le dio un infarto por la impresión. Murió en la ambulancia, Alex. Murió sabiendo que su hijo mayor es un maldito criminal. Gracias por ser un buen hermano. Adiós. Clic. El tono de línea ocupada comenzó a sonar en el auricular, un zumbido monótono que taladró el cerebro de Alex. Su mano se resbaló del metal, dejando que el teléfono colgara de su cable de acero, golpeando la pared con un sonido sordo. Alex cayó de rodillas sobre el frío concreto de la celda. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no como un llanto común, sino como un sollozo seco, violento, que le desgarraba la garganta. Todo el sacrificio, la humillación de rebajarse a ser un delincuente, la traición de sus socios, todo había sido en vano. Su madre estaba muerta, y él era el único culpable. El peso de ser la mayor decepción de su familia lo sepultó en un abismo de desesperación absoluta. A kilómetros de allí, en la quietud de su observatorio, Gabriel Agreste sintió el impacto de esa emoción a través de su enlace oscuro. Augmod dio un paso al frente, apretando los dientes. El dolor de Alex resonó en su propio pecho con una familiaridad aterradora. Hacer cosas horribles por el bienestar de un ser querido, y terminar destruyendo lo que intentabas salvar. Era la historia de su propia vida. Era el tormento de saberse un monstruo por amor. Sé lo que sientes, pobre alma, murmuró Gabriel, su voz temblando con una empatía retorcida. Sé lo que es cargar con la culpa de la muerte de quien más amas. Pero a diferencia de ti, yo sí tengo el poder para revertir el diseño del destino. Y hoy, te daré la misma oportunidad. Gabriel alzó la mano. Una mariposa blanca se posó en su palma, y con un suspiro cargado de su propia frustración, la imbuyó con una cantidad de energía oscura muy superior a la del día anterior. Llevaba 5 años portando el Miraculous de la mariposa en secreto. Conocía cada rincón de su magia, cada capa de su transmisión. Esta vez no dejaría margen de error. No crearía a un hombre con un bombín de aire. Crearía a un ejecutor perfecto. La mariposa se tiñó de un púrpura tan denso que parecía casi negro, rodeada de relámpagos microscópicos que hacían vibrar el aire del observatorio. Vuela, mi pequeño Akuma, ordenó Augmod, liberando al insecto hacia la rendija de luz. Encuentra a ese hombre roto. Dale el poder de la alquimia, la capacidad de transmutar la materia para que pueda reconstruir lo que la muerte le arrebató. Haz que crea que puede recuperar a su madre, y a cambio, tráeme las joyas de mis opresores. La mariposa púrpura atravesó los cielos de París como un proyectil de pura estática oscura, dirigiéndose velozmente hacia las celdas de detención, lista para dar origen a Renix. El verdadero juego de Augmod estaba a punto de desatarse sobre la ciudad, y esta vez, el monstruo no dudaría en cobrar su precio en sangre. El proceso de transmutación oscura no fue sutil. En la penumbra de su celda, el cuerpo de Alex comenzó a estirarse y contraerse con un crujido espantoso de huesos que se reordenaban. Su piel adoptó un tono grisáceo y frío, similar al hierro fundido, mientras que gruesas costuras de hilo negro y grueso parecían coser partes de su anatomía de manera grotesca, dándole la apariencia de un enorme muñeco de metal articulado con remiendos orgánicos. Las esposas de acero que aprisionaban sus muñecas se fundieron bajo la estática púrpura, estirándose y multiplicándose hasta convertirse en un enjambre de cadenas pesadas que se enroscaron alrededor de su torso y sus brazos como serpientes de metal. Bajo la mirada horrorizada de los oficiales de guardia, el ser que ahora se hacía llamar Renix alzó su rostro sin facciones definidas, salvo por una hendidura cosida donde debería estar su boca. «La materia no se destruye», siseó Renix, con una voz doble que resonaba como metal chirriando contra piedra. «Solo se reorganiza. Y yo voy a reconstruir mi mundo». Con un movimiento fluido de sus cadenas, Renix azotó los barrotes de la celda.
El acero templado no se rompió por la fuerza física. Se disolvió al contacto, transmutándose en polvo grisáceo. El oficial Roger Raincomprix intentó desenfundar su arma, pero Renix se abalanzó sobre el policía más cercano. Al tocar el uniforme del oficial, la alquimia oscura reaccionó con el metal de su placa y sus herramientas. El cuerpo del policía sufrió la misma dolorosa metamorfosis, transformándose en una marioneta de metal sin voluntad, cuyos brazos terminaban en letales cuchillas afiladas. Un buen soldado necesita herramientas afiladas, declaró Renix, sintiendo el flujo del poder que Aumod le había otorgado. No podía crear materia de la nada. Su alquimia requería el material de su entorno. Pero la estación de policía estaba llena de metal, concreto y hombres entrenados. Uno a uno, Renix comenzó a tocar a los oficiales y las estructuras, creando un ejército de autómatas de metal cosido que conservaban intactos sus cerebros y su entrenamiento táctico militar. Serían la fuerza de asalto perfecta. Eficientes, letales y sin rastro de piedad. Mientras París comenzaba a temblar bajo la marcha de la Legión de Metal, en la cafetería del Instituto Flanoise Dupont se libraba una batalla de proporciones considerablemente más triviales. Sentadas en una de las mesas circulares, Chloe Bourgeois y Alia Césaire contemplaban la escena con una mezcla de aburrimiento y desconcierto. Justo en el centro de la mesa, un único y brillante envoltorio de chocolate negro con sal marina reposaba como el trofeo de una guerra silenciosa. A ambos lados del dulce, Marinette Agreste y Sabrina Raincomprix mantenían un duelo de miradas tan intenso que parecía poder encender la madera. Ninguna de las dos pestañeaba. La mano de Marinette flotaba a milímetros del chocolate. Los dedos de Sabrina imitaban el gesto con tensa precisión. ¿Por qué siguen haciendo esto?, susurró Chloe, apoyando la barbilla en su mano. Hay por lo menos 10 de esos chocolates en la máquina expendedora del pasillo. Esto es ridículo. ¿No lo entiendes?, Bourgeois, respondió Alia con una sonrisa de medio lado, cruzándose de brazos. No se trata del chocolate. Se trata de ganar. Exacto, coincidió Marinette, sin apartar sus gélidos ojos azules de los de Sabrina. Es una cuestión de principios. Sabrina sabe que yo lo vi primero. Yo puse mi mano sobre la mesa un microsegundo antes, Marinette, replicó Sabrina, con una determinación que rara vez mostraba frente a otros, pero que ante la peli negra se encendía como un reto personal. Antes de que alguna de las dos pudiera dar el zarpazo definitivo, la pantalla de televisión empotrada en la pared de la cafetería se encendió con un pitido de alerta de emergencia. La imagen de la reportera Nadja Chamak apareció en pantalla, visiblemente nerviosa. Interrumpimos la programación habitual. Un ataque masivo está teniendo lugar en el distrito policial. Un individuo con capacidades de transmutación física, que se hace llamar Renix, ha tomado las instalaciones y está marchando hacia el centro de la ciudad con un ejército de... Marinette desvió la mirada hacia la pantalla por una fracción de segundo, analizando la amenaza. Ese único instante de distracción fue todo lo que Sabrina necesitó. Con la velocidad de una ráfaga, la pelirroja atrapó el chocolate y lo pegó a su pecho con una sonrisa triunfal. Marinette volvió la vista, notando el espacio vacío en la mesa. Hizo un leve puchero, soltando una maldición inaudible entre dientes, pero la urgencia de la situación disipó rápidamente su fastidio. El monstruo de ayer había regresado, y esta vez parecía mucho más organizado. A la distancia, sentado en una mesa cercana junto a Nino, Adrien Dupin-Chen dejó su lata de soda sobre la mesa de inmediato. Sus ojos verdes captaron la gravedad de las noticias en la televisión. Nino, debo irme, dijo Adrien, levantándose y colgándose la mochila al hombro. Mis padres deben estar preocupados en la panadería y las clases ya terminaron por hoy. Debo asegurarme de que estén bien. Ve con cuidado, viejo, respondió Nino, levantándose también. Yo haré lo mismo. Llama si necesitas algo. Mientras tanto, Marinette ya se había despedido rápidamente de Alia y Chloe con una excusa formal, saliendo al patio donde la limusina familiar ya la esperaba con Natalia y el gorila listos para la evacuación de emergencia. El trayecto de regreso a la mansión Agreste se realizó en un silencio sepulcral, con el gorila conduciendo a gran velocidad por las calles semivacías de París. Al llegar, Natalia la escoltó directamente hasta su colosal habitación en el segundo piso. Por órdenes de tu padre, Marinette, permanecerás aquí hasta que las autoridades controlen la situación, sentenció Natalie, cerrando la pesada puerta de madera tras ella. Marinette suspiró, arrojando su mochila sobre la cama. Se dirigió hacia su mesa de trabajo, lista para los aretes de su Miraculous y transformarse, cuando un zumbido hidráulico y profundo sacudió las paredes de la habitación.
De la nada, gruesas planchas de acero reforzado comenzaron a deslizarse desde el techo y las paredes laterales, sellando la gran puerta de madera. Marinette corrió hacia el ventanal que daba a los jardines, pero antes de que pudiera tocar el vidrio, una persiana de metal blindado descendió con un golpe seco, sumiendo la habitación en una penumbra artificial que solo era rota por las luces LED de su escritorio. La habitación entera se había convertido en un búnker militar impenetrable. De pronto, la pantalla holográfica de su pared se encendió, mostrando un mensaje pregrabado de su padre. Gabriel Agreste aparecía sentado en su oficina, con su habitual porte severo. Marinette. Si estás viendo esto, significa que el protocolo de seguridad de la mansión ha sido activado debido a una amenaza externa de nivel crítico. He mandado a construir este sistema de blindaje en tu habitación debido a la creciente inseguridad de la ciudad. Sé que valoras tu privacidad, por lo que este sistema no incluye cámaras de vigilancia internas. Considero que tu espacio personal es sagrado. Pero no permitiré que nada te ocurra. Saldrás de allí cuando el peligro haya pasado. Mantente a salvo, mi cielito negro. El mensaje se apagó, dejando a Marinette en el silencio del metal. La joven se quedó mirando el espacio blindado, con una extraña mezcla de emociones en el pecho. Su habitación era geométricamente precisa porque cada placa de metal había sido diseñada para encajar al milímetro en caso de un asedio. A pesar de la fría tiranía con la que Gabriel moldeaba su vida, aquella fortaleza sin cámaras demostraba que, a su retorcida manera, su padre realmente se preocupaba por su vida. Una pequeña luz carmesí destelló a su lado. Tiki se materializó, flotando en su forma espectral mientras inspeccionaba las juntas del acero con una sonrisa burlancia. Vaya, tu padre realmente te ha construido una jaula de oro y hierro muy eficiente, princesa azul, comentó la deidad. Ni siquiera tu fuerza física podría abollar este blindaje. Tengo que salir, Tiki, dijo Marinette, apretando los dientes. El Akuma está suelto en la ciudad y Chad Noir no podrá lidiar con un ejército de metal él solo. ¿Puedes atravesar esto con tu magia? Tiki se cruzó de brazos, flotando frente al rostro de Marinette con una mirada astuta y depredadora. Por supuesto que puedo, Marinette. Mi naturaleza me permite moldear y alterar la materia física a mi antojo. Pero, alterar la realidad de esta habitación requiere energía. Y la energía en el mundo mortal se paga. Marinette arqueó una ceja, reconociendo el juego de la deidad. ¿Qué es lo que quieres esta vez, Tiki? ¿Mis galletas de chocolate no fueron suficientes? Quiero un acuerdo de exclusividad para la próxima semana de la moda, ronroneó el espectro carmesí con una risita cristalina. Y 3 cajas de macarons de pistacho de la pastelería del centro. Si aceptas mis términos de extorsión, te sacaré de este búnker en un parpadeo. Marinette soltó un suspiro de resignación, esbozando una sonrisa de medio lado ante la audacia de su Kwami. Hecho. Pero sácame de aquí ahora. En el otro extremo de la ciudad, la situación era considerablemente menos negociable. A las afueras del Hospital Central de París, las sombras de la tarde se alargaban sobre el asfalto. Oculto entre los restos de un andamio destruido en un callejón lateral, Chad Noir observaba la avenida con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Frente a él, marchando con una sincronización militar perfecta, el ejército de Renix avanzaba. Eran cerca de 50 autómatas de metal y costuras oscuras, con cuchillas en lugar de manos y miradas vacías que reflejaban la estática púrpura de la Akuma. ¿Dónde demonios estás, milady? Susurró Chad Noir, tragando saliva mientras apretaba su bastón metálico. Sabía que enfrentarse a semejante legión en solitario era una locura. Pero al observar la trayectoria del ejército, sus ojos felinos se abrieron con horror. Renix no marchaba hacia el ayuntamiento ni hacia la Torre Eiffel. Se dirigía directamente hacia las puertas del Hospital Central, donde cientos de pacientes indefensos se encontraban atrapados. El ego felino respiró hondo, estabilizando su centro de gravedad. Su instinto de panadero, su deseo de proteger a los inocentes a toda costa, se impuso a cualquier rastro de miedo. No voy a dejar que toques a esa gente, sentenció Chad Noir. Con un salto ágil y silencioso, impulsado por la fuerza de sus piernas mejoradas por la destrucción, Chad Noir aterrizó directamente en medio de la avenida, justo en la trayectoria del ejército de metal. El impacto de sus botas contra el asfalto resonó en el silencio de la calle evacuada. En el centro de la legión, Renix se detuvo. Sus ojos de estática púrpura se clavaron en el héroe de negro. Un obstáculo en el diseño, siseó Renix, alzando su brazo derecho y apuntando con sus cadenas hacia Chad Noir. Atrapen al gato. Traigan sus joyas para el creador.
Con un chirrido unísono de metal y costuras de hilo, la legión de autómatas de cuchilla se abalanzó sobre el héroe solitario. Chad Noir sonrió con audacia, haciendo girar su bastón esmeralda en el aire mientras se preparaba para el primer impacto del combate más difícil de su vida.